Dando un poquitito, igual me lo acomodo desastrosamente mal, como corresponde. Vamos a hablar de otro nuevo estreno que renovó carteleras este jueves, estreno de cine argentino, como recién hablaba con la gente del equipo de Literal. El federalismo en el cine argentino de alguna manera, porque esta película se filmó en Mendoza, vamos a hablar de eso. La película se llama La Noche Adentro y tenemos a su protagonista, Mónica Lairana, para hablar un poquitito de la peli. Mónica, ¿cómo estás? Bien, Javi, muchas gracias por la invitación. Gusto tenerte acá. Hemos hablado muchas veces, pero no hemos hablado en este marco de No, cinefilia, ¿no? Pero bueno, qué mejor hacerlo que hablar de una película. Yo recién el inicio era, para los que no vieron todavía, la película 1978, un lugar de no la zona urbana de Mendoza, sino la zona rural, una familia, padre e hija, en un rancho de la zona y de repente una militante herida en la puerta. ¿Y qué es lo que pasa de alguna manera con la cotidianeidad de esta familia? ¿Y qué es lo que pasa con esta chica? ¿Y qué pasa con cada uno de los integrantes de este terceto, este trío de esta película? Un poco para no spoilear, pero para que los oyentes sepan de qué va un poco la película y de lo que vamos a hablar. ¿Te parece por ahí? sí, dale, perfecto. Sí. ¿Cómo fue entrar? ¿Cómo entraste en esta película? Bueno, a los directores, los dos directores, Alejandro Alonso y Y Karina Karina Piazza. Piazza, yo los conocí a razón de que ellos formaban parte de un festival de cine, que era el Festival de Cine Grava en Graba. Mendoza, Ajá. y Sí. los conocí a razón de mi película de la cama. Y bueno, pasaron los años, habrán pasado, no sé, 3 años, y un día me llamaron y me contaron sobre este proyecto y digamos, de alguna manera me expresaron su intención de que yo hiciera este personaje y ahí arrancamos. Así que fue un poco por eso, ¿no? Fue un poco mi película me llevó A otra a otra película. película y a otro rol, ¿no? Claro, porque Mónica, además de actriz, es directora. Entonces, digo, todas esas cosas hacen. Y esos son los festivales también, ¿no? Mira, Sí, me permite hacer esta digresión también sí. de cuando uno va a presentar una película, se encuentra con otros, con productores, con directores, y entonces empiezan los cruces y Sí, las la posibilidades. importancia de los festivales federales, ¿no? Porque es como que ahí uno se conecta con todo el país. Yo Ujú. tengo gran cantidad de amigos que surgieron de esos encuentros y que Exactamente. después incluso generaron proyectos, o sea, que nada, hermoso. Así que bueno, justo ahora estamos en un momento medio, pero la verdad que sí, que los festivales son re importantes. Entrar en la noche adentro significaba entrar en una zona histórica de oscuridad de nuestro país y también en estos personajes, ¿no? Sí, significaba revisar la historia argentina oscura, digamos, la época de la dictadura militar, desde una visión diferente que tienen ellos, o de la propuesta de la película, que era, por un lado, lo que vos decías antes, de salir de lo urbano, que muchas películas sobre la dictadura son siempre en lo urbano, Ujú. y por el otro lado, también hacer una película que hable de esa época eh, más desde lo que no se muestra, lo que no se dice, porque yo creo que uno de los grandes aciertos de la película es que construye una atmósfera de terror, de miedo, desde lo que no se dice. O sea, Ujú. todo el mundo sabe lo que está pasando, pero de eso no se No sé. habla, ¿no? Y otro de los puntos fuertes para mí es el punto de partida, que para mí es fuertísimo si nos ponemos nosotros en ese lugar, ¿no? ¿Qué haría uno si por ayudar a un otro arriesga su propia vida, Ujú. ¿no? Entonces eso para mí es fuertísimo, porque realmente, ¿qué nos pasaría a nosotros si esa situación, te cae Sí. una persona herida sabiendo que vos, si la metés a tu casa, después por ahí pueden caer, no sé, los milicos en este caso y Sí. todos muertos. Entonces, bueno, ese es el punto de partida, digamos, pero la película Indagan otras cosas indaga también. también un poco en lo vincular, ¿no? En los Mm. vínculos que se generan en este trío. Ahí sí que no vamos a spoilear, pero sí es muy interesante. Bien, estaba pensando ahora mientras estabas hablando esto de qué haría uno en esa situación, la larga noche de Francisco Santi, por ejemplo, ¿no? Por Te llega ejemplo. la información de poder pasársela a alguien para que se salve, ¿qué haces en esa nocturnidad de la ciudad que atraviesa el personaje? Sí, el Eh, famoso meterse o no o te no, metas. exactamente, exactamente. En esto,
que también es interesante porque me parece que la dictadura últimamente también se está revisitando desde los lugares no centrales. Digo, estoy pensando en un libro que sacó Siglo XXI recientemente, que es Pensar todo desde Rosario Santa Fe. La información es distinta, lo que te llegaban los diarios. Y digo, entonces también federalizar esa información porque se atravesaba desde otro lugar y con esos ritmos y con esos tonos y con esas instancias y con Sí, esa coyuntura e idiosincrasia también de cada una de las regiones donde se sí. atravesó la Y dictadura. empiezan a ver otras imágenes de terror, digamos, también. A mí me pasó con la película, tiene momentos de material de archivo. Sí. Y vos ves en los campos, la gente que cosecha, cómo llegan, o sea, los milicos levantan un campo y se Y llevan se a la llevan a gente la del gente. campo, a los trabajadores del campo. Es una imagen fuertísima que yo no la, digo, uno está tan Mm. acostumbrado a, bueno, en eso, en la ciudad, que caen Parar los el colectivo caballos, o el bondi y bajar a la gente, claro. claro, eso, Pero eso no. llevarse a la gente que está cosechando en medio de un campo, bueno, también ocurrió. Ese cruce es interesante que decís porque es cierto, aparecen como interregnos de imágenes de material de archivo, en ese color que ya está resentido un poco, o quizás trabajado en la postproducción, no lo sé. Uno se queda con Es estas cuestiones material de también. archivo Material de archivo. de una persona que se llama Jorge Guzmán, o sea que es material inédito, Bien, digamos, que lo aportó para la película. Y sí, y eso, tiene la fortaleza de que son imágenes reales, ¿no? totalmente. Metidas muy inteligentemente entre medio de la Sí, ficción. porque hay veces en que resultan en sueños o pesadillas de esta militante herida o en cosas que van apareciendo que pueden ser profecías o adivinaciones o cosas que remiten a un futuro de lo que puede llegar a ocurrir, aunque haya sido un pasado de lo que ocurrió también. Digo, ese juego se da con la ficción haciéndose cargo de la realidad en un punto. Exacto, exactamente. Y esto que decías de no vamos a spoilear demasiado ni demás, pero también hay algo que tiene que ver con la irrupción de un extraño en el medio de un vínculo ya asentado, por costumbre, por rutina, o por lazos sanguíneos, o por lo que sea, o por todas esas cosas a la vez, y Sí. de repente algo hace que se modifiquen las cosas y uno tenga que moverse del lugar cómodo en el que estaba, ¿no? Sí, bueno, mi personaje es un personaje bastante particular. Los directores querían que fuera un personaje muy extraño, muy misterioso, que tuviera cierta animalidad, o sea, cierta cosa no racional, que uno no terminara de entenderla, Ujú. hasta que finalmente uno la entiende, pero entonces nada, como que hay toda una cuestión que muestra la película de un cambio en mi personaje a razón de conocer a esta mujer que cae herida en su casa, eh, y cómo esa irrupción de alguna manera desarma esa como estabilidad eh, en su vida, pero que era una estabilidad a su vez, ¿cómo decir?, medio muerta, ¿no? Como de Ujú. una cosa como, bueno, nada, viviendo con el padre, yendo a trabajar y volviendo, o sea, una cosa que se dice en un texto también es como de que no conoce el mundo, no conoce nada más Nada. por afuera de esa casa, de ese rancho en medio del campo, sus animales. Entonces, no, qué fuerte conocer una persona que además cae con esta circunstancia y que de alguna manera le muestra un poco de todo lo que existe por afuera del el pequeño universo en el que En ella el que se está, mueve. sí. Sí, hay la información, no solo la información de las realidades que están atravesándose en otros lugares, sino también la información de otras vidas posibles, quizás, ¿no? Para También. cumplir con algo que tiene que ver con el deseo, motor, digo, como esa idea de motor de voy hacia algún impulso, cuando está todo como estático en ese lugar, eh, ¿no? Como que se cumplen determinados ritos, determinados horarios, y se come y se hace y se deja hacer y se mueven para acá y para allá, en momentos en los que se generan tensiones, digamos, entre este padre y esta hija también, ¿no? Sí, también, también. Sí, 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 sucede algo vincular entre los tres muy interesante. Y bueno, y la confrontación, por esto que no vamos a contar, entre Sí, padre e hija, que bueno, se resuelve de una manera no muy feliz, sí. pero Hay algo también en no tratar de plantear buenos y malos, nada, en complejizar los vínculos también, ¿no? Porque hay reacciones de esta militante también, que era como que uno desde afuera dice,
che, pero te están cuidando, Ayudando. dale. Baja un poco, ¿no? Ese tipo de cosas. O cosas por conveniencia, te termino ayudando porque necesito que te retires de este lugar también, ¿no? Un poco sucede entre los tres, ¿viste? Sí, Como que ella acepta cosas porque entiende que, que es su única forma de sobrevivir, el otro acepta tal cosa. Digo, como que medio que se da una cosa muy en función de sobrevivir los tres, sí, ¿no? sí. Este, Pero me parece que tienen más información el padre y esta joven militante que que mi tu personaje, personaje. No, sí, más mi información, personaje, digo, un pasado sí. que pueden llegar a tener un futuro, pero para eso tienen que atravesar este presente. Y el tuyo está como si hubiera estado todo el tiempo ahí en ese lugar y entonces nada, se tiene que manejar a partir de lo que le informa a uno, lo que informa el otro, por más que salga de la casa, digo, ¿no? Sí, pareciera ser como un personaje que de alguna manera se acostumbró a no preguntarse qué hay más allá. Sí. Entonces era de la casa al trabajo, Un poco para no cuidar al cumplir también con padre. con lo que quiere, capaz. Yo creo que ni siquiera lo Lo sabía. sabía. Yo creo que Ah, un poco lo que le pasa al personaje y por eso esa animalidad es que descubre en la ella primera algo por primera vez. vez. Y por primera vez se anima, Mm. digamos. Pero, pero creo que es más eso, más que ella hubiera habido una represión Ah, o algo. bien. Yo creo que más bien es algo que la sorprende a ella misma, ¿no? Claro. No saber en toda su integridad de palabras. Le damos la bienvenida a Chicho Vargas, que acaba de entrar al estudio, lo estábamos esperando, pero mientras tanto Muy bien, me parece muy avanzamos bien. con Moni. Hola, Eh, Mónica, hola. Compañero de elenco. acá estábamos hablando Bien, bien, muy bien. de la noche adentro, de lo que Ajá. significó y demás, pero ¿cómo entraste a la noche adentro? Bueno, por un llamado, como habitualmente, de la forma normal, digamos, ¿cierto? Se hace como un llamado de casting. Ajá. Bueno, esa es la manera más simple y convencional, por así decirlo. Bueno, eso, ¿no? O sea, más o menos estuvimos hablando sobre el perfil del personaje, quién significaba y el personaje que tiene toda una historia, realmente relacionada con la época que se estaba viviendo y dentro de lo que es el carácter del tipo, ¿no es cierto? Bueno, esas cosas así, ¿no? Bien, perfecto. Ahí estábamos hablando recién, justo cuando estabas Mm, entrando, de esta cuestión de que yo siento que tanto tu personaje como el de Luz, ¿no? Se llama Luz no, Aparicio. Sí, 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 Valentina, Valentina Luz Luz Aparicio. sí, Aparicio. sí. Tiene más información del personaje que tiene en Mónica. Por lo menos tienen un pasado que por ahí quieren dejar de lado o nada, o agarrar esas herramientas de ese pasado para hacer algo con este presente. El de ella está como en un lugarcito en el que recién está descubriendo cosas. Ese pasado de este personaje tuyo. Yo creo que, bueno, estás haciendo una buena lectura, o al menos como para empezar a visualizar del principio, ¿no? O sea, el pasado, evidentemente existe un pasado del tipo y tiene como de alguna manera una forma de leer la realidad que no es convencional a cualquiera que vive ahí, ¿no es cierto? O sea, cuando dice, por ejemplo, si a ustedes la chupan, seguramente me van a venir a buscar a mí. Ese tipo de términos muy de militancia, ¿no? Claro. Muy que no todo el mundo en ese lugar lo puede tener, ¿no es cierto? O sea, quiere decir que por ahí arroja pauta o arroja algunas pistas de su pasado, porque no está totalmente, o sea, nosotros sí le dijimos, mira, el pasado del tipo es esto, Ese. pero para la película no aparece esto, sino que aparecen como pistas, ¿no es cierto? Y sí, el de Mónica es un personaje totalmente dependiente de la situación y evidentemente el padre, o sea, el viejo, es un tipo dominante, hegemónico dentro de la casa y bueno, ella, lo que pasa es que cuando llega el otro personaje, cuando la situación hace despertar sensaciones en los dos, Claro. ¿no es cierto? En María y en el viejo. Sí. Yo creo que eso es una buena simbología del personaje que llega.
porque yo le estaba diciendo a algunos así, tomando algún tipo de información, cuando la militancia empieza a ser perseguida, se empiezan a retirar a zonas rurales, Claro. ¿no es cierto? Para tratar de ocultarse de alguna manera, de no estar tan Sí, a la sí, sí, vista. para no estar tan expuestos. Y evidentemente, como quien dice, en esos lugares no pasa nada. Ujú. Y sin embargo empieza a pasar. Entonces, ese personaje que llega totalmente herido, destrozado, viene siendo de alguna manera un símbolo del país que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? O sea, perseguido, castigado, herido, y se traslada a las zonas más periféricas de la ciudad. Bueno, eso yo creo que despierta este personaje que llega una serie de sensaciones en los dos, ¿no? En María con mucha potencia, realmente, ¿no es cierto? Uno piensa y ve, dice cuántas cosas postergadas tiene esta mujer, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Pero es cierto, como le decía también a Mónica, esta cuestión de que irrumpe alguien y eso que ya estaba conformado como un vínculo malo, bien, con sus rutinas, con sus lugares, se explota en algún punto y hay que volver a reacomodarse. Es esa Claro. la. Más allá de lo significante de que la que aparezca sea una militante herida y todo lo que pueda llegar a ocurrir con los vecinos y la información en semejante situación, la coyuntura del Ajá. 78 y demás, digo, es esto, es alguien que llega, irrumpe y todo eso que creíamos seguro, de repente hay que volver a repensarlo. Sí, sí, sí. Sí, y una cosa que para mí es como otro acierto de la película es cómo a partir de la irrupción de ella, las noches se transforman. Cada noche es un peligro, ¿no? O sea, en la película está retratado por los Los perros, pero perros, como en esa época, ¿no? Cuando bajaba el sol y se hacía de noche, eran donde pasaban las cosas más terribles y donde chupaban a la gente y donde... exacto. Entonces eso está en la película y es muy fuerte, ¿no? Y bueno, la película se llama, de hecho, La Noche La noche Adentro. adentro. La noche adentro para todos, digo, para los personajes que tienen esa noche adentro, para el país que vivía esa noche adentro, que por ahí en esos lugares antes eran más bucólicas, digo, en otro tiempo. Que los perros estén ladrando significa que pasaba algún animal o alguna cosa, quizás también algún extraño, pero no con el nivel de peligrosidad que sí se estaba viviendo durante el tiempo de la dictadura. Claro, claro. Incluso yo llegué a conocer casos así. Ahí en Mendoza, mi lugar de origen es San Martín de Mendoza. No es un lugar tan rural como Lavalle, que es en esta, Donde filmaron. donde filmaron, pero sí es una zona muy relacionada desde el punto de vista de la identidad, con lo rural, fincas, trabajadores de la viña. Eso se da mucho en Mendoza, ¿no? Sí. Entonces, conocí algunos casos de algunos que se refugiaron en lugares así por tener un pariente o por tener un conocido o acá me quedo a ver qué pasa. Vos fíjate que el viejo por ahí le dice, como que si la ven por ahí, ¿no es cierto? Y que todo el mundo se va a preguntar. Se va a dar cuenta porque es una forastera en ese lugar, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, un caso concreto que yo conocí, que se refugió en una finca, exactamente, que era de un pariente, un tío, no sé de qué, y el tipo no salía, hasta que por ahí empezó como a asomar la nariz, ¿no? Igual que este personaje, empezó que en un momento dado le da a comer a la gallina, una cosa así, como que empieza como a animarse, a salir un poco. A este pibe también le pasó lo mismo que el caso que le estoy hablando, ¿no es Sí. cierto? Hasta que sale a la calle, pasa un auto, pasa una camioneta, lo ve hace un día, pero no pasaba nada. Hasta que lo vinieron a buscar, Mm. realmente, ¿no es cierto? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Era evidente que la represión tenía información de gente que se estaba como refugiando en ciertos lugares, de la misma manera cuando en sus sueños y en su delirio persecutorio, El personaje de Valen. claro, aparece como el encapuchado Encapuchado. ahí, ¿no es cierto? Y uno entonces si razona y de alguna manera relaciona, dice, claro, este es el compañero que venía Que con venía con ella ella. y que no lo va a venir a buscar nunca a ella. Es Ujú. otra cuestión muy fuerte. Sí. Ella está esperando que la vengan a buscar y no van a venir nunca a buscarla, Sí. realmente, ¿no es cierto? Y es una cosa, un componente dramático muy fuerte. Sí, sí, un lugar que es la seguridad, en algún momento también se convierte en un lugar de encierro,
para este personaje que quiere salir a buscar a los suyos, a su propia familia, a los suyos, digo, a sus compañeros de militancia y Y a demás. recuperar su vida, claro. Exactamente, desde ese lugar también. Ujú. ¿Cómo fue filmar en Mendoza? Digo, ¿cuánto tiempo se filmó? Para vos era volver Sí, cerquita a un lugar, para vos era irte a otro lugar. Para mí fue durísimo. El Frío, ¿no? el frío de la valle, el viento. Sí, sí, sí. Eso fue como que lo climático era fuerte, ¿eh? Era fuerte. Así como la película creo que retrata un poco la aspereza del lugar, Sí. pero la aspereza era real. O sea, es como es fuerte, ¿no? Vivir Sí. en un ambiente así, ¿no? Y con un contacto tan directo con la naturaleza, porque de verdad comen. O sea, nosotros donde rodamos la película era la casa real de una familia, esos animales eran de esa familia y ellos comen de esos animales, Ajá, o sea que bien. era como súper real. Es una casa real, efectivamente, donde la gente de arte, evidentemente, hicieron como de alguna manera un convenio con la gente de esa casa, que era una familia, y le dijeron a ellos, bueno, vamos a desocupar y traer, no cosas distintas, pero sí cosas que las vamos a acomodar de otra manera. Eso me contaban los chicos de arte, la familia como diciendo, ¿cómo? ¿Van a desarreglar nuestra casa? No, las vamos a dejar, incluso más, con un cuidado muy, muy extremo, las vamos a dejar tal cual, ¿no es cierto? Empezamos a cambiar las cosas. Bueno, es un trabajo maravilloso lo que hicieron todo el equipo de trabajo en ese lugar. La gente de arte, o sea, todas las cosas acomodadas, las botellas de salsa, algunos objetos colgados por ahí. Es una cosa maravillosa el trabajo que hicieron. Después, con respecto a lo que Mónica decía, el terreno es seco. Sí. El Árido. viento Árido. sonda, Sí, por favor. y tierra suelta. Suelta. Tierra suelta, o sea que por estos lados es muy difícil que se vea ese tipo de cosas, Ujú. porque no llueve nunca. Lo que es más, te doy un dato así como para más o menos tengas una composición del lugar. No sé si ese año, el año anterior, los chivos, porque es una zona de chivo esa. La Sí. gente vive mucho criando chivos, que es tal vez el único animal que puede soportar. Como no hay pasto, una vaca imposible, se muere de hambre. Sí. Pero un chivo, al comer de alguna manera un poco hierbas más secas o plantas más agrestes, se puede. Entonces, es una zona de chivos. Llegó un momento que los chivos se morían de sed. Mm. ¿Por qué? Y esta es otra cosa que también sucede en Mendoza, ¿no? O sea, la hidrografía, por así llamarlo, o sea, la distribución de los canales cambió mucho por una serie de cosas, ¿no es cierto?, de intereses, de terratenientes que desvían el El agua. agua para su... Exactamente. Entonces, a ciertas zonas no llega el agua. Mm. Están rogando que llueva, ¿no? Entonces, esa relación de la tierra y el ambiente seco, el viento, porque parece mentira, ¿no? Pero permanentemente hay como un soplido, Sí, Sí. sí, por así totalmente. llamarlo, ¿no? Yo creo que eso también templa un poco el carácter de la De los gente. personajes, ¿eh? claro, sí, de sí, los personajes totalmente. en la película en Y de la función, gente que digamos, vive yo en el decía, lugar. el de la gente del lugar y Sí. de los personajes también fundamentalmente porque los directores, por lo menos a mí me hicieron mucho hincapié en que querían que reflejara eso, ¿no? Como ese carácter de la gente que vive en esa zona. Sí, sí. Más cerrado, más de no tanto diálogo, de lo que se dice es lo Más que hay que decir seco y nada que más, hace vamos lo- por acá y y que la hace lo que hay cuestión. que hacer. Exactamente. O sea, va a cazar, como en el caso de él, se cocina, se come, Y nada más, ni siquiera el acercamiento bueno, el acercamiento tuyo, digo, en una escena mínima, de te acerco el vaso para que me pongas, le servís el vino, pero queda ahí, ni Sí, siquiera sí. le acercas el vaso. Digo, esa cosa de cortedad, que no significa no afecto, pero son otras formas Son otras formas, sí. de vincularse, ¿no? De alguna manera. Así que vamos, nada mejor que ustedes, que son los que hacen, y en este caso hicieron La Noche Adentro, inviten, ¿no? A nuestros Por oyentes a que vayan a ver supuesto. cine al cine. ¿Dónde? Vamos a estar, en principio, toda esta semana.
en el Cine Gomón, que está en Avenida Rivadavia, creo que es 1555, justo ahí donde está la Plaza del Congreso de la Nación. Exacto. En 2 horarios, a las 14:30, o sea, justito después de comer, comen tempranito y se van de postre a ver la ver la película, película. o a las 22 horas. Perfecto. Ahí está. Ahí está. La noche adentro. La noche adentro, como decimos siempre y más en este tiempo, vayan al cine a ver cine. Ujú. Es un momento, como vengo diciendo, para apoyar al cine argentino. A la gente que le gusta el cine y que le gusta el cine argentino, es un momento para apoyarlo, para ir al cine. Totalmente. Hay que poner el cuerpo en esos lugares, en este caso las salas como lugar de resistencia de alguna manera. En algún momento la cultura volverá a ser un cambio, por ahora es una resistencia. Mónica, Chicho, muchas Bueno, gracias por muchas este tiempo gracias, acá muchas gracias con a Cinefilm. ustedes. Muchísimas gracias a vos y a todo tu equipo por invitarnos y por Ujú. difundir el cine argentino. No, por favor, Muy un bueno, gusto. muy bueno. Nos vamos un segundito y volvemos inmediatamente. Seguinos en Instagram,